Pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que se van a conectar en este momento. Quien les habla es Ruti y estoy feliz de poder estar aquí una vez más en el espacio de Selah, donde hacemos una pausa para poder tener un tiempo de conexión con el Señor y poder seguir aprendiendo más de su palabra, ¿sí? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a los que ya se están sumando a nuestros estudios bíblicos aquí en Selah, ¿no? Y pues es que ahora estamos en el libro de Números, ¿no? A ver, no sé en qué testamento están. ¿A qué testamento pertenece Números? A ver, no sé si por ahí me pueden decir los que se van conectando, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el libro de Números, capítulo 2, ¿sí? Y vamos a estar aprendiendo un poquito más sobre lo que Dios nos enseña en este capítulo, en este pasaje de la Biblia, ¿sí? ¿Cómo han estado? Cuéntenme qué tal, cómo estamos iniciando ya esta semana del mes de junio, ¿sí? Ya estamos a próximos días de ya culminar este mes, ¿no? Por la gracia y la misericordia de Dios tenemos esta bendición de tener vida, de tener trabajo, los que están estudiando, amén, los que tienen su propio negocio, amén, ¿no? Qué bendición la que Dios nos da y pues bueno, a seguir avanzando en cada una de las cosas que Dios nos da, ¿no? Amén. Que Dios les bendiga a mis hermanos que se están añadiendo, que se están conectando. Dios te bendiga, Joel. Amén. ¿En qué testamento está el libro de Números? En el Antiguo Testamento. Amén. Muy bien, claro que sí. Y el día de hoy vamos a aprender algunos puntos muy importantes que definitivamente tienen que estar ahí anotados en nuestra agenda, ¿sí? ¿Por qué le estamos dando gracias al Señor? Yo le doy gracias a Dios por la vida, por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo de bendición, ¿verdad? Definitivamente poder separar y apartar un tiempo durante todo nuestro día para dárselo al Señor es una gran bendición, ¿no? A pesar de tantas responsabilidades que tenemos, trabajos, estudios, algunos familia, a pesar de todo ello, siempre es bueno poder apartar un tiempo, como dice esta página de Selah, ¿no? Hacer una pausa y poder dar ese tiempo para el Señor. Así que Dios te bendiga por apartar este tiempo, de separar unos minutos de tu día y poder tener ese tiempo para poder aprender la palabra del Señor. Estoy agradecida por ello y sé que tú también estás agradecido a Dios por muchas cosas que Dios te ha bendecido. Amén. Bueno, que Dios les bendiga una vez más a todos mis hermanos y amigos que se están uniendo. Quien les habla es la hermana Ruti González. Y pues el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el libro de Números, capítulo 2. ¿Sí? Amén. Y vamos a hacer una pequeña oración antes de poder comenzar este tiempo de lectura de la palabra del Señor. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estás y vamos a comenzar este tiempo. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos has dado, la vida, la salud, nuestra familia, el trabajo. Y gracias también por este tiempo que nos permites de poder aprender más de tu palabra, Padre amado. Te pedimos que bendigas este tiempo, que abras nuestro entendimiento y seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces les invito a abrir el libro de Números, capítulo 2, donde está titulado Campamentos y Jefes de las Tribus, ¿sí? Es un pasaje corto, un poquito complicado de entenderlo, ¿no? Pero estamos aquí para poderlo aprender juntos. Amén. Y vamos a empezar a darle lectura a este libro, ¿sí? Donde nos dice que Jehová, que Dios, le da un mandato a Moisés y Aarón. Recuerden que en el capítulo anterior se habló de los censos, ¿verdad? Fueron censados todas las tribus y los guerreros, menos
hubo un grupo que no fue censado. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo no sé, a ver quién me puede decir cuál fue este grupo que no fue censado. Si han estado atentos a las enseñanzas, yo te invito a que me escribas ahí en el comentario, ¿no? Hubo un grupo que no fue censado. ¿Quiénes fueron? Antes de comenzar y pasar al capítulo 2. Amén, muy bien, si están atentos, claro que sí. El grupo que no fue censado fueron los levitas, claro que sí, ¿no? Los que fueron censados nos dicen que fueron 603.550. ¡Wow! Todo un ejército completo, ¿verdad? Pero quienes fueron apartados de ese censo efectivamente fueron los levitas, ¿verdad? Aquellos que han sido apartados para el servicio de Dios, para cuidar ¿de quién? Para cuidar del tabernáculo. Amén. ¿Qué simboliza el tabernáculo? La presencia de Dios en ese lugar. Amén. La presencia de Dios. ¿Y quiénes estaban a cargo de ello? Los levitas. Amén. Entonces, eso fue lo que se habló y se explicó en el capítulo 1 sobre el censo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo Dios da un mandato de poder distribuir a las familias, porque como se darán cuenta, estamos hablando de cifras bastante grandes. Eran familias muy numerosas, tribus muy numerosas, que definitivamente para poder caminar y avanzar necesitaban de un orden establecido. Se necesitaba que se establezca un orden, ¿sí? Es por eso que Dios da este mandato de cómo poder distribuir a las familias según las tribus, los subgrupos y por banderas, que es lo que vamos a ver acá, ¿sí? Entonces empezamos con el versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Dice: estos acamparán al oriente y al este la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, 74.600. Amén. En el 5. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, 54.400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados, 56.400. En el 9 nos dice: todos los contados en el campamento de Judá, 186.400, por sus ejércitos marcharán delante. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Aquí me han mandado todo. Amén, me han enviado el pasaje, el número. Amén. Sí. Entonces, como les comentaba, después de haber un censo, justamente el Señor estableció, Jehová, Dios de los ejércitos, estableció el censo y ahora la distribución de grupos de familia, justamente porque tenía que haber un orden, ¿verdad? Conforme Dios los dirigía o los direccionaba a tal lugar, para evitar que haya una confusión, para evitar que haya pérdidas de familia, de niños. Recuerden que estamos hablando de cantidad de familias y de personas. Justamente para poder evitar ello, el Señor estableció una división, ¿sí? Y una división de los hombres de guerra, ¿no? Y esta división era por familias, como bien lo indica acá, por tribus, ¿no? Nos dice que el Señor habló a Moisés y a Aarón, y los hijos de Israel acamparon junto a sus banderas, ¿sí? Y estos acamparon al oriente.
hubo familias que los distribuyó hacia el oriente, hacia el norte, hacia el occidente. En este caso nos dice que la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, acamparon hacia el oriente, ¿sí? Igualmente a cada familia y a cada tribu los distribuyó según el orden que estableció Dios y los dividió en banderas de tribus, ¿sí? Banderas de tribus, subgrupos y las familias, obviamente, ¿no? Cada uno tenía una característica, ¿sí? Que los hacía reconocer o era fácil de notarlos a qué familia o a qué grupo o a qué tribu pertenecían. Justamente ¿para qué? Para evitar pérdidas, para evitar confusión y para que mientras el pueblo iba avanzando, vaya avanzando con ese orden y esa dirección que Dios le asignó a cada tribu, ¿sí? En el 10 nos dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur, ¿sí? A los del campamento de Rubén los asignó hacia el sur con sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Dice, su cuerpo de ejército con sus contados, 46.500. Cada tribu era bastante numerosa. En este caso, la de Rubén era 46.500. ¿Sí? Estamos en el versículo 11. En el 12 nos dice, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados. Y aquí, en los de Simeón, eran 59.300. 14. Y la tribu de Gad y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, 45.650. El 16. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Amén. Amén. Entonces, acá vemos cómo Dios está designando a cada tribu un punto estratégico o un lugar característico donde las familias tendrían que refugiarse, ¿verdad? Para evitar confusión. Y recordemos que estas tribus, el Señor lo envía a que acampen alrededor de la tribu de Leví, ¿sí? Alrededor de la tribu de Leví, que era donde se encontraban los levitas, ¿sí? Justamente de aquellos que se encargaban de cuidar el tabernáculo del Señor. Amén. En el 17 nos dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Qué bonito, ¿no? Vemos cómo cada familia iba alrededor, ¿sí?, de el campamento de los levitas, de aquellos que se encargaban de cuidar el tabernáculo. Y con esto podemos ver que es muy importante que las familias puedan estar conectados siempre a la presencia del Señor. Recordemos que el tabernáculo es simbolismo de la presencia del Señor y que no cualquiera se podía acercar al tabernáculo. Quienes eran permitidos a ello eran los levitas, ¿verdad? Dios asignaba a los levitas y mediante ellos solamente las personas que Dios asignaba podían acercarse al tabernáculo.
¿verdad? Entonces, podemos ver cuál importante es que las familias puedan tener también ese tabernáculo establecido en su hogar, ¿sí? Que es la presencia del Señor. Es muy importante. ¿Y quién nos da ese acceso a la presencia del Señor ahora? Jesucristo. Amén. Mediante Jesucristo nosotros podemos tener ese acceso a la presencia de Dios y podemos acercarnos a su casa, podemos escuchar su voz, podemos acercarnos a su presencia. Amén. Y algo así también fue lo que vemos acá, que Dios estableció a cada una de estas familias, a cada una de estas tribus, que puedan acampar alrededor de el tabernáculo, alrededor de la presencia del Señor. Amén. Entonces dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden que acampan. Amén. Así marchará cada uno junto a su bandera. Vemos aquí que el Señor pues designó hombres de guerra, ¿verdad? Hombres de guerra por familia, por tribu. ¿Y a qué clase de guerra podemos enfocarnos aquí? Ya que Dios estaba estableciendo justamente este orden, ¿no? Dios decía, la tribu de Aarón se va hacia el oriente, la tribu de Rubén se va hacia el sur, y así Dios iba dando el mandato a cada tribu, a cada hombre de guerra, y le estaba asignando el lugar donde se tenía que establecer. Entonces, ¿de qué guerra podríamos estar hablando aquí? De una guerra de obediencia, ¿sí? Hay algo que prima en este capítulo, y es que podemos rescatar la obediencia, la importancia de la obediencia. Sabemos que Dios es un Dios de orden, que Dios se mueve en el orden, y que lo que Dios designa, y lo que Dios te dice, y lo que Dios nos dice, tiene que ser cumplido y tiene que ser obedecido por nosotros. Amén. La importancia de la obediencia, y es lo que vemos acá, que ellos se sometieron a esa ordenanza que Dios estableció, que Dios le dio a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Amén. Entonces, acá podemos ver qué tipo de corazón tenía esa gente, ¿no? Esas familias, ¿qué tipo de corazón tenían? ¿Estarían dispuestos a obedecer al mandato que Dios establecía? ¿Sí? Es una guerra de obediencia. ¿Y cuántos estamos dispuestos a poder obedecer a lo que Dios nos dice, ¿no? Ruti, tú tienes que ir para allá o tienes que hacer esto. Hermano, usted tiene que ir para allá y tiene que hacer esto porque Dios le da esa asignación. ¿Estaría dispuesto usted a obedecer? ¿Estarías dispuesta tú a obedecer? Es algo que podemos ver en este capítulo 2. Muchas familias confrontadas por el mandato que Dios les había dado, y seguramente muchos ni siquiera quisieron ir a ese lugar, ¿verdad? Pero está siendo probado su corazón, si estarían dispuestos a obedecer el mandato que Dios les estaba dando. Amén. Aquí podemos ver que ha sido puesto a prueba la capacidad de obediencia que podrían haber tenido esas familias, esos hombres de guerra, ¿sí? Dios estaba dando una orden y esa orden tenía que ser acatada, ¿sí? Dios estaba dando enseñanzas y ellos se tenían que acatar. Amén. En el versículo 18 nos dice: la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, ¿sí? Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. 40.500 en el campamento de Efraín. Amén. En el 20 nos dice: junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Mira cómo Dios acá le asigna en el versículo 19, en el versículo 18, se levanta la bandera de asignación de Efraín, y Efraín le dice: tú vas a ir con tu ejército hacia el occidente. Amén. Y contigo va a ir Elisama, hijo de Amiud.
Pero no solamente eso, sino que también vas a estar junto a la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, ¿no? Le estaba dando esta asignación para que no solamente vaya esa tribu, sino que también vaya acompañado de la tribu de Manasés. ¿Y cuántas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te asocies con tal persona? O yo quiero que tú no estés en el ministerio de alabanza, sino que yo tengo un llamado para ti en el ministerio de evangelismo, por decir, ¿no? Supongamos. Y quiero que trabajes con tal hermano, tal hermano. Y a veces podemos decir, wow, pero yo en evangelismo, pero si a mí me gusta cantar, no, Dios mío, te estás equivocando, yo no quiero ir para allá, ¿no? Yo no quiero ir para allá. Pero si Dios te dice y si Dios te da la orden, es porque Dios es todopoderoso y sabe que tú lo vas a poder hacer. Y es porque Dios está probando tu corazón. Amén. Es algo que podemos ver aquí. Vemos que la familia de Efraín, no solamente ellos se iban solos, sino que también acompañados de ellos iba la tribu de Manasés, porque Dios dio esa orden. Y si Dios te da a ti la orden de trabajar en tal ministerio con tal persona, tú tienes que decir, tenemos que decir, Señor, amén, aquí estamos, que se haga como tú digas. Amén. Que fue lo que hicieron este grupo de personas, someterse y obedecer a lo que Dios daba la orden y el mandato. Amén. Así que donde Dios te diga y te dé la orden, hijo, ¿sabes qué? Tú tienes que trabajar acá o tú tienes que ir acá. ¿Cuál tendría que ser tu respuesta? ¿Cuál tendría que ser nuestra respuesta? A ver, yo no sé quién me puede ahí responder. Si Dios te da una palabra y te dice, hijo, yo quiero que hagas esto, ¿cuál tendría que ser nuestra respuesta? Amén. ¡Uy! Mi gatita. Nuestra respuesta tendría que ser, heme aquí, Señor, ¿no? Que se haga tu voluntad y que me deleite en lo que tú me digas. Amén. Como lo hizo este pueblo. Seguimos avanzando en el versículo 21. Nos dice, su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. 32.200 personas de la tribu de Manasés. Amén. En el 22. Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Dios mío, quiere predicar mi gatita también. Hay un ratito. Ya. Entonces, en el 22 dice, y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. 24. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108.100 por sus ejércitos, irán los terceros. Y en el 25 nos dice, la bandera del campamento de Dan estará hacia el norte. Amén. Por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Wow, una familia bastante numerosa, ¿no? He ahí el nombre de tribus. 26 nos dice, su cuerpo de ejército con sus contados 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Amén. Su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el hijo de los hijos de Neftalí, Aira, hija de Enán. 30 nos dice, su cuerpo de ejército con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan 157.600 irán los últimos tras sus banderas. En el versículo 32 nos dice, estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550.
Mas los levitas no fueron contados. Nuevamente en el capítulo 2 nos hace la aclaración, ¿sí? Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Quién era el líder de todas estas tribus que hemos estado mencionando? Moisés, ¿sí? Dios le dio esa orden a Moisés y Aarón. Amén. Y esa orden que Dios estableció justamente fue para que no haya confusión ni pérdidas en las familias. Y el 34 finalmente nos dice: hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. ¡Wow! Acá podemos ver la respuesta de todo lo que hemos leído hasta ahorita, ¿sí? Lo repetimos. En el versículo 34. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Amén. A todas. No solamente a unas cosas, no solamente lo que le pareció. No, dice la palabra que hicieron conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Amén. Podemos ver un pueblo obediente, un pueblo que se sometió, un pueblo que decidió acatar el mandato del Señor. Un pueblo que respetó incluso a su líder, que era Moisés. Amén. ¿Y cuántos de nosotros aprendemos a honrar a nuestros líderes? ¿Sí? A nuestros líderes de las iglesias, a nuestro líder de joven, a nuestro pastor. Amén. Y en la familia, ¿cuántos honramos a nuestros padres? Y los que son casados, ¿cuántos honran a sus esposas, a sus esposos? Amén. Estamos hablando de rangos de autoridad. ¿Cuántos de nosotros honramos a la autoridad que Dios pone en nuestras vidas? Es algo que podemos rescatar acá. El pueblo se sometió al orden que Dios le dio a Moisés. Amén. Cuán importante es poder honrar a nuestras autoridades, cuán importante es poder honrar a nuestras autoridades eclesiásticas en la iglesia, a nuestros líderes, pero así también a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras familias, en nuestro hogar. Amén. Es muy importante. Entonces nos dice que los hijos de Israel hicieron conforme todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y así acamparon por sus banderas, ¿sí? Banderas, porque es un simbolismo para poder identificar a qué tribu o a qué familia pertenecían. Y así marcharon, cada uno por sus familias, cada uno con sus familias iban marchando según las casas de sus padres. Amén. Y allí se terminó el capítulo 2. Amén. Qué bonito. Es un pasaje muy, muy profundo, porque algo que rescatamos de aquí definitivamente es la obediencia de todo un pueblo, la obediencia de toda una familia, ¿sí? Vemos a personas que respetan a sus autoridades, que aprenden a someterse a la voz y al mandato de Dios, y que el orden es importantísimo en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Amén. Importantísimo caminar bajo un orden. Amén. Porque caminando bajo el orden, pues vamos a poder caminar en una completa paz. Amén. Eso es lo que nosotros podemos aprender de Números capítulo 2. Amén. Qué bendición este capítulo, corto pero muy profundo. Amén. Amén. El gatito también obedece, claro que sí. Quiere salir en las cámaras, ¿sí? A ver, hermanos, compártanme qué es lo que se les queda de este capítulo 2 que hemos estado meditando hoy día. Ya lo dije hace un momento, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo del capítulo 2 de Números? No sé si alguien me puede mencionar, ¿sí? Para saber si estamos atentos, si estamos allí, ¿sí?
Es una guerra de ¿qué? ¿Qué tipo de guerra hemos visto aquí en el capítulo 2? Porque hablamos de que Dios ha estado llamando a hombres de guerra, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de guerra es la que estamos viendo aquí en el capítulo 2? No sé si alguien me puede decir. Amén. Dios te bendiga, Joel. Dios te bendiga, Jonathan. Dios les bendiga a todos los que se están añadiendo. Amén. Cuando el pueblo obedecía, traía victoria. Claro que sí. Porque todo lo que Dios va a querer para ti y para mí siempre va a ser, como dice su palabra, bueno, agradable y perfecto, porque esa es su voluntad. Por supuesto que hay victoria cuando un pueblo obedece, ¿sí? Por supuesto que hay paz cuando un pueblo obedece, cuando un pueblo camina en orden, ¿sí? ¿Y cuál es la guerra que vemos aquí en el capítulo 2? Efectivamente, una guerra de obediencia, ¿sí? Vemos que Dios está asignando normas y el pueblo tiene que obedecer al mandato que Dios ha establecido. Amén. Claro que sí. Claro que sí, una guerra de obediencia, un pueblo de obediencia, vemos a un pueblo de orden, ¿sí? Pero así también vemos a un pueblo que sabe honrar a su autoridad. Y en este caso, ¿quién era el líder de este pueblo? A ver, ¿quién me puede mencionar? ¿Quién era el líder de todas estas tribus? Que son muy numerosos, por cierto. Efectivamente, Moisés. Amén. Moisés. Y Dios habló y Dios dio mandamiento a Moisés y Aarón. Amén. Así que mis hermanos, hermosa meditación del día de hoy. Hemos aprendido sobre Números capítulo 2. 1. ¿Sí? La importancia de aprender a obedecer la voz de Dios. 2. Dios se mueve en medio de la obediencia, en medio del orden, ¿sí? Y 3, la importancia de poder aprender a honrar y a respetar a nuestras autoridades, ¿verdad? Nuestras autoridades eclesiásticas, nuestras autoridades en nuestras familias, en nuestro hogar, porque saben que eso también habla de nuestro testimonio como cristianos, ¿sí? Qué tan buenos cristianos somos si aprendemos a respetar también a nuestras autoridades, aquel que Dios ha puesto sobre nosotros, amén. El pastor que tenemos no es porque quiso ser pastor, es porque Dios lo puso como autoridad en esta tierra, como autoridad de la iglesia, de su iglesia aquí en esta tierra, ¿sí? Amén. Si te casaste, si tienes tu familia, Dios puso a tu esposo como autoridad de tu hogar, amén. Y eso hay que valorar y respetar, ¿sí? A los esposos, Dios puso a una mujer, un vaso frágil en tu hogar. ¿Sí? Y eso demanda de honra, respeto hacia tu esposa. Amén. ¿Cuántos honran a sus esposas? ¿Cuántos honran a sus esposos? Amén. A sus familias. Esas son las autoridades que Dios ha establecido. Amén. Y eso habla de nuestro testimonio. ¿Sí? Y punto número 4, la importancia de poder estar conectados con la presencia de Dios. Vemos que hay toda una tribu que se establece, que Dios lo establece alrededor, ¿sí? Alrededor del campamento de los levitas, ¿sí? Y el campamento de los levitas era un lugar santo donde habitaba la presencia de Dios. Y cada tribu, cada familia tenía que estar alrededor de esa presencia del Señor. Amén. Y el Señor nos habla en esta noche que así como esas familias fueron establecidas alrededor del tabernáculo, así también tu familia y tu hogar tiene que estar la presencia de Dios en tu familia. La presencia de Dios en medio de tu hogar, en medio de tus hijos, en medio de esa familia que Dios te ha dado. Amén. No pueden haber familias que están totalmente separadas del tabernáculo del Señor. La presencia de Dios tiene que estar en tu hogar. Así como podemos ver este modelo que Dios nos dice en su palabra. Esas familias que están alrededor de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Amén. Aquel que quiera tener autoridad tiene que aprender a vivir bajo autoridad. Claro que sí. Amén. ¿Cuál es nuestra autoridad mayor? Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén. La palabra del Señor. Nos aprendemos a someter a esta palabra, entonces aprenderemos a someternos a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Gloria a Dios. Uy.
mi gatita. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, mis hermanos, es la enseñanza del día de hoy. Espero que el Señor, yo sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Dios tiene muchas formas de hablar y esa es una de las importancias de por qué leer su palabra. Porque cada vez que leemos su palabra, Dios siempre tiene algo que hablar a nuestros corazones. Amén. Es una forma de nosotros mantenernos conectados con la presencia de Dios. Amén. Y totalmente arraigados a su palabra, ¿sí? Cada día hay algo nuevo que aprender y el día de hoy hemos aprendido Números capítulo 2, la importancia del orden, de la obediencia, del sometimiento, amén, y de mantener y cuidar y estar alrededor de la presencia del Señor, amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga, Kevin. Dios te bendiga, Cristian. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que se están conectando, de los que se han conectado y de los que se van a seguir conectando. Amén. Esta es una página donde hacemos una pausa, ¿sí? Aún en medio de todas nuestras actividades diarias para poder conectarnos con la palabra del Señor. Amén. Hemos aprendido algo muy bonito el día de hoy, ¿sí? Espero haya sido muy claro y también muy divertido para cada uno de ustedes. Amén. Porque la palabra de Dios tiene que ser así, amén, clara, divertida, amén, y sobre todo muy enseñable, ¿sí? Amén, amén. Dios les bendiga a todos los que se van añadiendo. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo, Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus congregaciones, amén. Sigamos orando, sigamos caminando de la mano del Señor, fiel, firmes, amén. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos caminando bajo esa misma dirección que es la voz del Señor, que es su palabra, ¿sí? Que Dios les bendiga mucho. Vamos a terminar este tiempo con una pequeña oración, así que te invito que allí en tu casa puedas orar junto conmigo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has hablado en esta noche a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque, Dios mío, cuando tú das una orden, una asignación, Padre, es importante poder aprender a someternos a lo que tú tienes para nosotros, mi Dios, porque solamente allí vamos a poder encontrar dirección, paz y tranquilidad, Señor, obedeciendo tu palabra y tu asignación. Gracias, Señor, porque este es un ejemplo claro de cómo toda una familia, de cómo todos, Señor, un grupo inmenso de personas, Padre, rindieron su corazón en obediencia y aprendieron a escuchar tu voz y a obedecer, Señor, las normas que tú les asignabas a cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias también por cada autoridad que nos has dado en nuestras iglesias, en nuestros hogares, mi Dios. Y ayúdanos, Padre, a caminar en obediencia, a caminar, Señor, bajo la dirección de tu palabra. Y lo más importante, siempre, Señor, cerca del tabernáculo de tu presencia, siempre cerca de tu presencia, Padre. Gracias por cada uno de los que están conectados. Bendigo sus familias, sean benditos sus hogares, Señor. Y ayúdanos, Padre, a cada día siempre separar un tiempo de conexión contigo, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Saludos para todos y bendiciones. Dios les bendiga.